nuevo cambio sacudió el tablero de Oriente Medio. En medio de tensiones crecientes, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque aéreo coordinado. El blanco, instalaciones nucleares iraníes. Las imágenes recorrieron el mundo. Bombarderos furtivos B-2 sobrevolando cielo enemigo. Explosiones en instalaciones subterráneas. La operación fue rápida, quirúrgica y directa. Pero lo que realmente conmocionó no fue el ataque en sí, fue lo que vino después. Horas más tarde, Irán no convocó a la ONU. No pidió mediaciones. Solo respondió. Y lo hizo de forma clara. Misiles balísticos lanzados directamente contra una base militar estadounidense en Qatar. La base aérea de Al-Udeid, la más importante de EEUU en la región, fue atacada por primera vez en la historia. Ya no era una amenaza. Era una declaración de guerra no dicha, pero claramente entendida. Mientras el mundo aún digería el ataque a la base en Qatar, Irán ya estaba ejecutando la siguiente fase. Esta vez no apuntaron a lo militar. Apuntaron al símbolo, al centro urbano, logístico y emocional del Estado de Israel, Tel Aviv. Múltiples misiles impactaron en cuestión de segundos. Uno de ellos golpeó una zona cercana al cuartel de logística de las FDI. Las llamas se alzaron sobre los techos, los vidrios temblaron en los rascacielos y el cielo se llenó de humo. Pero no fue solo un golpe militar. El Hospital Soroka, uno de los más importantes del país, también fue alcanzado. Los pasillos se convirtieron en caos. Médicos corriendo, pacientes evacuados a refugios subterráneos entre explosiones y gritos. En paralelo, otras ciudades también fueron alcanzadas. Beerseba, Haifa, Kiryat Gat. Infraestructuras clave quedaron dañadas. Se interrumpió la electricidad. Se paralizaron las comunicaciones. Y por primera vez en más de una década, la sensación de invulnerabilidad en Israel se quebró. Las defensas no aguantaron todo. Y las consecuencias apenas estaban empezando. La madrugada en Israel se volvió irrespirable. Sirenas, humo, calles vacías, decenas de edificios quedaron reducidos a escombros. Y bajo esos escombros, la tragedia humana ya era imposible de ocultar. Al menos 24 personas perdieron la vida, la mayoría civiles. Más de 2.5 resultaron heridas, entre ellas niños, mujeres, trabajadores. Algunos de gravedad, otros atrapados. Todos marcados por el terror. Las ciudades más afectadas parecían zonas de guerra. Bat Yam, Ramat Aviv, los suburbios de Tel Aviv, incluso centros comerciales fueron alcanzados. El pueblo israelí, acostumbrado a vivir bajo alerta, ahora se refugiaba en sótanos, túneles, refugios subterráneos, sin saber si saldrían con vida. En ese mismo momento, la comunidad internacional rompía el silencio. La ONU y la Unión Europea pidieron una desescalada inmediata. Rusia y China condenaron los ataques de Estados Unidos y defendieron el derecho de Irán a responder. En contraste, Estados Unidos y el Reino Unido respaldaron a Israel, aunque pidieron moderación. Pero la tensión ya no era solo militar. Era económica, estratégica, mundial. Los países del Golfo temen un colapso del comercio petrolero. Las alarmas suenan en el estrecho de Hormuz y la sombra de una crisis global comienza a crecer. En medio del caos, una voz rompió el silencio. No fue la de un diplomático, fue la del hombre más poderoso de Irán, el Ayatolá Ali Jamenei. Su mensaje fue claro, frío. Cada pérdida sufrida será pagada con el precio completo. Ya no era una represalia. Era una advertencia directa al mundo. Irán no solo habla, Irán responde. Y si se cruza la línea de nuevo, la respuesta será mayor, más rápida, más precisa, más devastadora. Mientras tanto, los mercados tiemblan, los radares siguen detectando movimientos y las sirenas no han dejado de sonar en ciudades israelíes. El estrecho de Hormuz, arteria vital del petróleo mundial, está en riesgo de ser bloqueado. Una chispa más
y el fuego podría consumir toda la región. Ahora el mundo enfrenta dos caminos. Uno, seguir escalando hacia una guerra total, con consecuencias impredecibles. El otro, intentar sentarse a una mesa que ya está manchada de sangre. Pero después de tanto fuego, tanta destrucción y tantos muertos, ¿queda algo que negociar?